Otro tipo de pregunta es un modelamiento de sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, si te fijas bien, acá tenemos en la pregunta A un circuito. Entonces, este sí lo vamos a resolver en detalle. Voy a pedir usualmente en estos problemas de circuito, lo que te van a pedir es modelar ciertas mallas, ¿ya? Ahora, el comentario es el siguiente. Tú puedes usar otras mallas que no te digan y puedes llegar al resultado equivalente. Esto va a ser así, ¿ya? Pero usualmente se te va a decir que uses tal malla y tal otra malla para hacer el modelamiento. Y también se te va a pedir que al final lo des en forma matricial, porque en forma matricial como que ya todo está más ordenado. ¿De acuerdo? Ese es el comentario respecto a este tipo de preguntas. Entonces, a ver, analicemos este circuito aquí. Vamos a pensar en la malla izquierda. Esto está bien definido, ¿cierto? ¿Cuál es la malla izquierda? Sería esta malla de aquí. ¿Qué elementos hay en esa malla? Bueno, está la fuente de voltaje, ¿ya? La fuente de voltaje. Está una resistencia R1, una resistencia R3 y una bobina L2, ¿ya? Después también vamos a hablar de la malla derecha. Y en la malla derecha está aquí. Entonces, me parece que la pregunta era justamente elegir estas dos mallas. Vamos a darle un vistazo, nada más para ver, corroborar eso. Malla derecha e izquierda, y hay que hallar las corrientes I1 y 2, y se llega a un sistema de ecuaciones en la forma matricial usual, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es justamente lo que habíamos adelantado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar aquí? Con la información que te dan, es básicamente la ley de voltajes, ¿no? Entonces, a ver, apliquemos la ley de voltajes a la malla izquierda. Solamente voy a escribir voltajes, ¿ya? Entonces, mira, esta es una forma de aplicarlo. Tengo esta fuente de voltaje que genera una subida de potencial, entonces voy a decir que es positivo. ¿Bien? Y luego, cuando voy a recorrer en este sentido, en el mismo sentido que la corriente I1, esta corriente I1 va a estar pasando o atravesando la resistencia R1 y eso va a generar un voltaje R1. Pero ese voltaje va a ser una caída de potencial, ¿no? O una caída de voltaje. Cuando sigo el recorrido, dentro de la malla izquierda vengo y va a haber una corriente que no es I1, ¿ya? Es importante darse cuenta de eso, no es I1, pero va a haber una corriente que pasa por R3, por una resistencia R3. Entonces también menos un voltaje asociado a la resistencia R3. Y por último, va a haber una corriente que va a pasar por esta bobina o inductor L2. ¿Es cierto, no, que esa corriente tiene que ser I1? Sí, porque es la que va a entrar acá a la fuente y va a cerrar el circuito. ¿Ya? Entonces, eso ya tú vas anotando, ¿no? Y todo esto tiene que dar 0. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a analizar la segunda malla, malla derecha, digamos, ¿no? Ok, ya mira. Va a haber una corriente que va a pasar por la resistencia R3. Pero si te acuerdas bien,
nosotros habíamos dicho que la corriente que pasaba por esta resistencia R3 tenía este sentido. ¿Ya? Ok, entonces vamos a considerar eso de ahí. Ya, vamos a considerar eso de ahí. Hay una corriente que pasa por la resistencia R3 con ese sentido. Ojo que yo estoy recorriendo la malla siguiendo la corriente I2, ¿no? Siguiendo lo que te indican aquí. Ya. Pero ¿por qué es importante saber el sentido de la corriente que está pasando por R3? Porque eso me indica el signo. ¿Ya? Como este va contrario al recorrido que yo voy a hacer, va a ser positivo. No va a ser una caída de potencial, sino va a ser una subida de potencial. Entonces, acá va a ser el voltaje asociado a R3 positivo. Y luego sigo recorriendo y por acá circula la corriente, que esta sí es exactamente I2, y como va en el mismo sentido de recorrido, va a ser una caída de voltaje, ¿no? L1. El de acá arriba era L2. Nos olvidamos el subíndice. Ya está. Y luego para el último elemento también circula una corriente I2. Y todo esto tiene que darme 0. De ahí lo que sigue es empezar a reemplazar. Bueno, el voltaje, si es que no te dan la función, lo dejas así como función del tiempo, nada más. El voltaje sigue siendo el voltaje. Ya. Ahora, el voltaje asociado a R1 es R1 por la corriente que pasa por ahí y ya habíamos razonado que era la misma corriente I1. El voltaje que pasa por R3, ese es crítico. Bueno, sabemos que es R3 multiplicado por la corriente que pasa por R3, ¿no? Entonces, acá es la pregunta, ¿qué corriente está circulando por R3? Y entonces, cuando nosotros hemos asumido que la corriente sigue esa orientación, en este caso de arriba hacia abajo, lo que estamos diciendo es que I1 es mayor que I2, ¿no? Y la corriente que estaría circulando de arriba hacia abajo sería esa resta, I1 menos I2. ¿De acuerdo? Entonces acá colocamos I1 menos I2. Y vamos con el último voltaje. Ese es L2 por la derivada, ¿no? La derivada de la corriente que circula, que ya habíamos razonado que era I1. Entonces, I1 derivada. Miren, ahora vamos a reemplazar entonces la malla derecha. ¿Por qué lo he desarrollado de la misma, respetando lo que ya había hecho en la malla izquierda? Para hacer esto, mira, este voltaje de aquí, si yo he respetado lo que hice en la malla izquierda, tiene que ser igual a esto. ¿Está bien? Y quiere decir que yo nada más tengo que copiar lo que ya calculé. Entonces, esto de aquí es RTBs por I1 menos I2. Y resta calcular los otros voltajes, que eso es más sencillo, en verdad, porque es bastante claro qué corriente circula por estos elementos, ¿no? Entonces, menos L1, la derivada de la corriente I2, y menos R2 por I2.
Ok, una vez que tú llegas hasta aquí, podemos decir que ya tenemos las ecuaciones diferenciales. ¿Se nota que ya tenemos las ecuaciones diferenciales? Lo que nos falta solamente es llevarlo a la forma matricial. Claro, hay que tener cuidado para llevarlo a la forma matricial. Mi recomendación siempre es escribir todo lo que yo estoy escribiendo para que se note la lógica de razonamiento, ¿no? Del modelamiento que estás planteando. Ok, entonces, llevarlo a la forma matricial es una cuestión operativa, podemos decir, no es tanto de razonamiento. Y vamos a abreviarlo, ¿no? Entonces vamos a tratar de ponerlo un poco más directo. Lo que yo necesito es decir quién es la derivada de la corriente I1. ¿Quién sería la derivada de la corriente I1? Eso va a ser una combinación, ¿no? de las corrientes I1, I2 y algún otro factor. Entonces, si te fijas bien, va a ser igual a esto, menos R1 más R3 por I1 y más R3 por I2 y más el voltaje, la fuente de voltaje, pero todo esto dividido entre L2, ¿no? Y de manera similar para la derivada de la corriente I2. A ver, para elevar la corriente I2 te va a quedar R3 I1 menos R2 más R3 I2 y nada más, ¿no? Todo eso dividido entre L1. ¿De acuerdo? Preguntas. Entonces, ya para terminar, esto se puede colocar como vector I1, I2, derivada, que afecta a cada uno. Y esto se puede reescribir como una multiplicación matricial. Entonces colocamos menos R1 más R3, todo eso entre L2 y R3 entre L2. Y acá es nuevamente la corriente I1, I2. Y hay un término no homogéneo, ¿no? En este caso lo hay. Muy bien, entonces tenemos la matriz A, tenemos la derivada del vector X, tenemos acá el vector X y acá tenemos un vector B, digamos, ¿no? Y eso sería entonces